eso de la plata? ¿Dice qué? Por un beso, no sé, jarabe de palo. Sí, jarabe de palo. Y vamos con eso y después hay uno más que yo creo que Enanitos Verdes, creo que es. Buenísimo, Andrés, dale, excelente, no te preocupes por eso que te lo paso y dale, muchas gracias, te voy a intentar pasarlo, le voy a pasar por el campo esta vez, tranquilo, y para la próxima sin duda que tenemos que armar algo y tenemos que coordinar algo, ¿sabes? Yo ya tengo en la calle, tenemos que coordinar para hacer algo porque viste que pasa el tiempo y no hacemos nada, hay que hacer algo definitivamente. ¿Qué te iba a decir? Bueno, gracias y estamos en contacto, cualquier cosa que vayas necesitando me vas avisando, Andrés, por lo que sea, dale, abrazo grande, loco. No. Sí, el perrito, ¿no? Sí. Lo que puedo hacer es mandártelo de vuelta para que te parezca. ¿Querés? Pará, dame un segundo. César, acá. Hola. ¿Cuál pie te queda? Dame un segundo, que lo mando de vuelta. Ah. Pasa ya apoyé este, ¿no? ¿Suena igual? Sí. Si quiere igual. Si querés lo cambio un toque. No, y te doy este de vuelta con el... Porque vamos con esto y vamos con la canción, ¿no? Claro. Yo con la canción del... Ahí te lo mando, mirá. Arrancamos primero con esta cortina. Arrancamos primero con la cortina. Y... Hola, Lilian, ¿cómo andás? Hugo, Gabriel Perdomo, Pablo Pierres, bienvenidos. Vamos por empezar el programa. Arrancamos con la cortina y el tema es telepacial. ¿Con quién estás, Lilian? ¿Cómo estás del pie? ¿Estás mejor? ¿Se escucha bien? Buenas noches, como siempre, al firme. Estamos en el penúltimo programa. Penúltimo. Con todo, vamos arriba. ¿Se escucha bien? Sí, poneme acá. Pablito. Alonia, Alolo, ¿cómo andás? En instantes ya comienza Sacramento Cocina. Quédate prendido a la radio que ya se viene toda la información local, gastronomía y muchísimo más. Aquí en Sacramento Cocina por la 94.7. Ya comienza tu programa de los viernes. Nachito. Perfecto. Ahora un poco más abajo, ¿no? Pato, ¿cómo andás? Cuando tus besos sean agua y pan, que el hombre al agua pueda acariciar. Cuando seamos solo ebullición y de los ríos crezcan alas de amor. Cuando por fin te pueda mirar y una estampida quiera despertar. Todo ese fuego que habita en mí, en el silencio, poderte decir
Creo en elefantes con galera, en tu cuerpo también en la primavera. Ese libro que te hace dormir, en esa magia que sonreír. Creo en elefantes con galera, en tu cuerpo también en la primavera. ¿Es una copla acá, pues? Ese libro que te hace dormir, en esa magia que sonreír. Siento que soy el viento si estoy con vos. Cuando tus besos sean agua y pan, y el hombre el árbol pueda acariciar. Cuando seamos solo ebullición y de los ríos crezca una canción de amor. Cuando por fin te pueda mirar. Hola, ¿todo bien? Todo es el fuego que habita en mí, en el silencio poderte decir. Creo en elefantes con galera, en tu cuerpo también en la primavera. Ese nido que te hace dormir, en esa magia que me sonreír. Creo en elefantes con galera, en tu cuerpo también en la primavera. Ese nido que te hace dormir, en esa magia que me sonreír. Siento que soy Al aire, casi ahí. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro encuentro, a otro programa de Sacramento Cocina. Como siempre, César de fondo, un poquito de jazz. Como para empezar esta noche de viernes, ya estamos en octubre, avanzado octubre, ya 18 de octubre. Y bueno, estamos acá con toda la fuerza, con toda la energía en este penúltimo programa de Sacramento Cocina. Felices de la vida con todo lo que nos ha pasado en esta etapa, en esta primera etapa de lo que es Sacramento Cocina. Y venimos con muchísimo más, obviamente, con más proyectos. Seguimos adelante pensando en lo que se viene, ¿verdad? Como todo niño hay que de a poquitito irlo cuidando y hacerlo crecer. Por ende, Sacramento Cocina va a seguir vivo, obviamente, poco a poco y como siempre, feliz y sumamente agradecido con todos los que nos han acompañado en esta primera etapa de Sacramento Cocina. Qué lindo día que nos regaló hoy la primavera. La verdad que con estas semanas que ha estado lloviendo, ha estado feo, ha estado frío, hoy ha sido un atardecer acá, divino, espectacular, sumamente despejado, un día de calor, así que bueno, disfrutando de hacer un poquito de radio y acompañarlos como cada semana con tu cita gastronómica que es Sacramento Cocina. Hoy lo que nos convoca para aquellos amantes de la picada, aquellos amantes de los encuentros entre amigos, entre familia, ¿verdad? Traemos varias ideas de cómo armar una buena picada. Pero, por ejemplo, no solamente ideas en cuanto a lo que son recetas, sino también tener un poco de criterios a la hora de organizar un pequeño eventito, ¿verdad? Familiar, cómo calcular algunas cosas, ¿verdad? Lo que son las compras, aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer las compras o cuando vamos al súper, o las cosas previas, ¿verdad? A organizar un encuentro familiar, una hermosa picada de viernes, por ejemplo, y ahora que se viene el tiempo lindo, creo que va de la mano armar una buena picada. Así que estás en Sacramento Cocina por la 94.7 FM Libertad y estamos saliendo en vivo por Instagram, @Sacramento Cocina, como les digo siempre. Saludo a todos aquellos que están conectados desde esa red, los que están desde la casa escuchando por la radio, los que están por web, que es www.radiolibertadfm947.com. Así que abrazo grande a todos aquellos también que están conectados también por Facebook. Así que saludo a aquellos que están, a toda la familia, amigos y allegados que están ahí conectados
a través de Facebook, les mando un abrazo grande. Y damos comienzo poco a poco a lo que va a ser el programa de hoy, que me adelantaba y les comentaba que se va a tratar sobre lo que son las picadas, ¿sí? Una picada entre amigos. Por ejemplo, ¿cómo empiezo yo a organizar esa picada? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de armar ese pequeño evento familiar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos dicen, mirá, vienen 10 personas la semana que viene, cuántos días previos tengo que empezar a organizarlo para uno llegar tranquilo y armar un lindo agasajo ahí en lo que son los amigos y familiares, ¿verdad? También algunos piques, algunos secretitos para aquellos microemprendedores, ¿verdad? Que tienen, por ejemplo, un servicio de catering o de lunch o una roticería o algún localcito. ¿Cómo poder sacar lo que son los costos? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Por ejemplo, las cantidades, o qué cosas hay que decirle también al cliente para nosotros estar también tranquilos con esa organización. No solamente familiares, sino que también algo como para poder trabajar. Porque yo sé que hay muchos que se conectan acá, que son cocineros o ayudantes de cocina o tienen sus propios emprendimientos y capaz que algunas ideas se puede llegar a transmitir por acá. Así que hoy la picamos a lo loco Abreu. Hoy vamos a estar hablando de picadas, vamos a estar hablando de un montón de cosas respecto a lo que son los eventos y pequeños eventos, cómo organizar los cálculos y un montón de cosas. Así que respecto a lo que son las recetas, vamos a hablar de algunos tips, algunas cositas a tener en cuenta también, por ejemplo, cómo calcular las cantidades, ¿sí? Cómo tener en cuenta las proporciones, las cantidades y esos tipos de cálculos. Y bueno, y además, obviamente, un montón de ideas y cosas a tener en cuenta, pero así, infinidad, tanto para vegetarianos, veganos, saber si tenemos celíacos, por ejemplo, invitados a ese pequeño encuentro. Y un montón de cosas, como siempre, aquí por Sacramento Cocina. ¿Quién les habla por acá? El profesor Andrés Rodríguez, y estoy junto al número 1 de la radio y los controles, César Díaz, y los medios de comunicación son @Sacramento Cocina, por Instagram, Facebook Live, Sacramento Cocina, y WhatsApp web 091, anotate, 238-590, estamos conectados ahora en vivo y contestando minuto a minuto, segundo a segundo a todos aquellos que están por ahí. A Gastón Mule, que está conectado ahí en Instagram, el jardinero, le mando un abrazo grande y ya paso el chivo, 099-494-979, 099-494-979, Gastón Mule, un jardinero aquí de Colonia Sacramento, espectacular, que hace un trabajo increíble. Le mando un abrazo grande y muchísimas gracias por la buena onda, como siempre, y el trabajo profesional que realizan. Ya pasé el chivo, así que les mando un abrazo grande. Desde Piriápolis tenemos a Fabricio ahí conectado, a Denise, la pareja ahí de Joel, un abrazo grande, gracias por estar ahí, a Patricia Ortiz, como siempre, a Ignacio, que está siempre conectado, al firme, a Alonia Nono, que está por ahí, también le mando un abrazo grande, a Liliana, a Dana, a Nico, que siempre están con Claudia Moreira por ahí. Les mando un abrazo grande. Comienza el programa, César. Vamos a ir con el primer tema musical, en realidad el segundo de esta noche, segundo tema musical que tenemos por ahí, y yo damos comienzo a lo que es Sacramento Cocina. Así que quédate pegado a la radio, quédate junto a nosotros, que venimos con un montón de información, como siempre a nivel local. No vamos a hablar de política en el día de hoy, que está bastante picante el tema, vamos a hablar de gastronomía, de cosas divertidas. No nos divertimos con la política, acá nos divertimos con la gastronomía, así que desde Colonia de Sacramento, un lugar turístico y hermoso, estamos haciendo radio en la 94.7 FM Libertad. Un poquito de música y ya volvemos. Buenísimo. Hola, Ani. La nueva federación Gracias.
Hola, ¿muy bien? Pásame las pistas esas para ver un tema ahí. César, ahí, enanitos verdes, lamento boliviano, pasa la cámara. Yo soy Flor, el nuevo chico Flor. Arrancando el camino de la oficina. Sí, Nico se pasa, qué buena comunicación, Nico, ahí. Voy a quedar como ahí. La cartel ya salió, César. Volvimos de esta pequeña pausa, estábamos escuchando Los Piojos como Ali, y bueno, y arrancamos escuchando en el programa Elefantes con Galera de Diego González. Es un lindo tema que realmente me gustó muchísimo, bueno, y ahora sí empezamos a hablar un poquito de lo que es la cocina. Estuvimos hablando y haciendo un preámbulo de lo que va a ser el programa del día de hoy, que les comentaba que íbamos a hablar de bocados, de tapas, ideas, por ejemplo, para cumpleaños, ¿sí? Para encuentros, para juntarse con amigos un viernes a la noche como el día de hoy o un sábado, ¿verdad? Y armar una buena picada y tener algunos criterios en cuenta, por ejemplo, a la hora desde ya de organizar ese encuentro. Entonces, vamos a empezar despacito y espero que les guste las diferentes ideas de lo que vamos a ir hablando en el programa de hoy. Primero que nada, es fundamental tener idea el día, ni que hablar, ¿sí? Hablar con anticipación, obviamente, cuántas personas van a venir a ese encuentro. Es muy importante saber qué cantidad de invitados vamos a tener. Porque si nosotros desde ya tenemos que ir planificando ese encuentro, ¿verdad? Si estamos hablando de un encuentro entre amigos, más allá de que sea un encuentro informal, un cóctel o algo así informal, está bueno tener igual unos cuantos días, por lo menos una semana previa para nosotros organizarnos algo bien. Se puede hacer perfectamente un asado improvisado, pero estamos hablando de armar una buena picada, hacer algo un poquito más organizado, un cumpleaños o algún eventito pequeño, o tal vez para algún desconocido. Entonces ahí sí necesariamente necesitamos determinado tiempo para organizarlo. Pero primero que nada hay que agarrar una hoja y un papel y empezar a anotar día de lo que es el evento, ¿verdad? El horario que se va a hacer, el tipo de evento, porque depende del tipo de evento que vamos a realizar, dependen muchísimas cosas, lo que es la comida, lo que es la bebida, los cálculos que se van a realizar dependen muchísimo, y obviamente cuál es el leitmotiv, o sea, cuál es el motivo del encuentro es fundamental para adecuar la comida a ese encuentro, ¿verdad? Y no desentonar con lo que es la bebida o la comida. Entonces, a tener en cuenta, hoja fundamental, a mí me parece que tener una hoja y una lapicera
y empezar a ir anotando en lo que es la fecha del evento, la hora, el horario en que se va a hacer el evento. Muy importante tomar en cuenta también cuando vamos a hacer un evento, la época del año, ¿sí? No es lo mismo organizar un evento a las 2 de la tarde, por ejemplo, en verano, que organizar un evento a las 9 de la noche en invierno, ¿sí? Ahí hay un montón de variantes y obviamente que el tema de la bebida, el hielo, va a cambiar y muchísimo, una de las cosas a tener en cuenta, y el tipo de comida, ¿sí? El tipo de comida va a cambiar, pero rotundamente, porque, por ejemplo, en verano no vamos a meter una sopa caliente, ¿verdad?, en un evento a las 2 de la tarde, en cuanto a lo que es el menú. A veces parece sentido común, pero bueno, eso es fundamental, o sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? El tema de no vamos a comprar un montón de hielo en invierno cuando sabemos que se consume muchísimo menos cantidad de bebida y obviamente bebidas naturales o apenas frías. Entonces, eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Así que atención con eso, ¿sí? Otra de las cosas, como les decía, es tener un margen de tiempo. Porque si nosotros somos los que vamos a organizar ese evento, los que vamos a organizar ese encuentro, ya sea desde el lugar de la cocina o simplemente acompañando y asesorando, necesitamos tiempo para poder tener determinadas pautas en cuenta, por ejemplo, como les digo, la cantidad de invitados. No podemos a último momento andar con el manotazo ahogado y poniendo algunas cosas de más o comida y eso. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado porque hay eventos que fallan y mucho si no tenemos en cuenta la cantidad de gente, el día, la hora, la época del año y un montón de variables, ¿sí? Eso primero que nada. Y como les decía, para nosotros armar un buen menú, necesitamos una hoja y una lapicera, empezar ahí a bajar lo que son las ideas, ¿sí? Las ideas tienen que tener cierta coherencia. Por ejemplo, nosotros vamos a pensar qué tipo de menú vamos a ir armando y ahí dependen muchas cosas, ¿sí? Hoy por hoy está muy de moda hacer varios pasos que se llaman. ¿A qué le llamamos pasos? Diferentes bocados o platos, ¿verdad? Pero varias cantidades. O sea, antes era, por ejemplo, mucha cantidad. Antes era, por ejemplo, entrada, ¿no? Plato principal y postre. Eso se sigue utilizando, obviamente, en lo que es la gastronomía, la hotelería, ese tipo de menú. Entrada, plato principal y postre, o en los eventos, bocados fríos, bocados calientes, ¿verdad? Una entrada que se puede saltear porque se puede comer una buena cantidad de bocados, o sea, saltamos a lo que es el plato principal. Y en lo que es un cumpleaños de 15, creo que por hoy se usa muchísimo, ya hace bastante tiempo, lo que son las mesas de postres, para tener una buena cantidad de postres, ¿sí? El menú de pasos es un menú concertado, es decir, que ya previamente, hablado con el cliente, ya se va a ir definiendo qué cantidad de bocados o platos se van a servir, por ejemplo, decir 5 pasos. Unos bocados, va a haber una entrada, pasamos a una doble entrada, por ejemplo, puede haber o un doble principal o doble entrada, dependiendo, y después postres, ¿sí? Entonces ahí las cantidades que se van a servir en el plato son más pequeñas, porque obviamente que no vamos a ir incrementando la cantidad de comida, sino que mantenemos un equilibrio. Por eso nosotros a veces vemos platos, eso que le llaman platos gourmet, de vanguardia y eso, que decimos, qué poca cantidad que están sirviendo en el plato, eso me muero de hambre. Entonces, ahí lo que estamos viendo en realidad capaz es un menú de pasos. Capaz que esa persona prueba lo que es una pasta, un plato principal de pasta con 3, 4 ravioles, pasa a otro plato que es una carne, por ejemplo, salseada, mini, chiquita, para que vos puedas probar un cordero, por ejemplo, y después te pasás a otro plato o ya podés pasar ahí lo que es el postre. Pero son cantidades mini porque ahí capaz que venimos de varios pasos, ¿sí? Una doble entrada o varios bocados, doble plato principal y lo que es el postre. Entonces, está bueno conocer que eso es una tendencia, como lo es la moda, como lo es el arte, como es un montón de cosas, hay modas. El uruguayo, nosotros estamos acostumbrados a la cantidad, ¿sí? O sea, mucha cantidad, volumen, si me sirven poco, nosotros ya acabamos mirando medio torcido, pero también estamos acostumbrados a ir a comer un plato. O sea, vamos a comer esa milanesa napolitana con papas fritas. Si me servís poco, ahí ya te quedo mirando medio torcido. Pero claro, si nosotros capaz que vamos a un hotel 5 estrellas, ejemplo, o vamos a un restaurante en el cual pagamos un ticket de lo que son los menús de pasos, capaz que lo que queremos ahí es, más que ir a comer, ¿sí? Es vivir una experiencia, es decir, probar varios elementos de la carta, del menú, o de lo que nos va a ofrecer nuestro cocinero a cargo de ese lugar. Entonces, atención con eso, ¿no? O sea, atención con eso, que son
dos diferentes tipos y hay públicos para todo, ¿sí? Hay que estar abiertos a eso, que hay públicos para todo. Pero andando un poco en lo que son las picadas, ¿sí? Andando en lo que son las picadas, las tapas, son cosas, ¿verdad? También de mucha variedad, eso es la idea, que tenga variedad, pero tampoco que nos salga $1.000.000 esas picadas, o sea, que sea algo razonable, ¿verdad? Ahí está un poco la creatividad, y ahí es donde a veces nos complicamos, para dónde arrancamos, ¿verdad? ¿Cómo empezamos a armar ese menú, ¿sí? Yo tengo algunas ideas como para tener en cuenta. Una cosa que le decía, para organizar un evento, tener una buena cantidad de días. Anotar las ideas, ¿verdad? Como le decía, en un papel, empezar a bajar a tierra, ¿verdad? Lo que son las ideas. Definir si vamos a poner un plato principal, que puede ser perfectamente un pan de pita relleno con una carne, por ejemplo, una carne fileteada, que eso está bueno porque pones una carne, un peseto en el horno, te despreocupás, lo adobás bien, y después, cuando llega el cliente, cuando llegan los invitados, al momento del plato principal lo fileteás con los pancitos, pones un bowl lleno de lechuga, otro de tomate, le pones rúcula, y ahí jugás, y el mismo cliente, y a mí me gustan muchos estilos, los mismos invitados, clientes, se pueden ir armando a su gusto su plato. Entonces ahí ya tenés varias cosas. Si vos ya le metés un plato, que le pones ingredientes que no le gustan, o raros, eso, lo raro, déjalo optativo, siempre. O sea, no obligues al cliente o a la persona a comer algo que capaz que no sabes si le gusta o no, y ahí podés fallar enormemente. Entonces, capaz que empezá primero a poner varios potecitos y que el cliente, si se anima, lo prueba. O le decís, nada, esto está buenísimo, te lo recomiendo, probalo. Son pepinos encurtidos con limón, vinagre, un poquito de sal y pimienta. ¿Qué te parece? Probalo. No me gusta el pepino, no sé, soy alérgico o algo de esto, no lo voy a probar, gracias. Buenísimo, zafaste, capaz por ese lado de que no le gusta el cliente, no se te vaya, no se te enoje, o lo que sea. Por otro lado, capaz que en una de esas le gusta al cliente, le gusta a la persona, y buenísimo. Entonces, no hay que poner adentro, o por ejemplo, ya darle armado la bocata con todo. Entonces ahí marchaste, capaz que ahí es un 50 y un 50. ¿Te puede gustar? ¿Cómo no? Eso es una cosa muy importante. Entonces, jugar con la variedad y que el cliente se pueda armar su propio menú es algo que está bueno y obviamente está de moda, se usa y está interesante, como hacer mesas de buffet de ensaladas o de carnes marinadas y adobadas, estofadas y un montón de cositas para que la persona se pueda armar con diferentes salsas, aderezos, y eso es bastante práctico para el cocinero porque va armando, va emplatando y ya lo va dejando previamente armado, hay cosas que se sirven frías, entonces ahí ya vas ganando tiempo. Obviamente hay que mezclar cosas frías y cosas calientes en todos los menús, ya sea invierno o verano. Ojo con las cazuelas en verano, ¿sí? Y ojo, con, por ejemplo, con un gazpacho en invierno. Hay que tener un poco de criterio. Las cosas calentitas se prestan más para el invierno, las cosas más bien frías o naturales se prestan más bien para lo que es el verano. Eso es un poco de lógica, pero es importante. Otra cosa fundamental, si estamos faltos de experiencia en armar un evento, es tratar de no improvisar demasiado. Es decir, tener todo previamente pensado, armado, esa hojita que yo les digo, tener la mano pegadita a la heladera e ir chequeando qué cosas yo puedo armar previamente y qué cosas tengo que armar a último momento. Porque tampoco voy a armar una carne un lunes para filetearla el sábado, ¿sí? Como tampoco el tema de los panes, capaz que sí, puedo hacerlo el lunes, los congelo, los puedo sacar el viernes y están bárbaros. Entonces hay cositas ahí que están buenas para irte ordenando, ¿sí? Después tenemos definido lo que es la fecha, un poco eso, ya empezamos con lo que es el menú, ¿sí? Otra cosa, me parece fundamental resolver el tema de lo que es la bebida, ¿sí? La bebida, por ejemplo, en un evento corto, ¿sí? De hasta, por ejemplo, 5 horas de duración, se calcula unos 650 centímetros cúbicos aproximadamente, 650, 750 por persona, pero eso depende, como les digo, la época del año que ya hay, si lo vamos, por ejemplo, a lo que es en épocas calurosas, ¿sí? Agregar más bebida, casi que le diría dentro de 1 litro, 1.200 de por lo menos aguas saborizadas, bebidas por persona. Si ya tenemos un cumpleaños de 15, ya es una fiesta un poco más larga, ahí lo que les recomiendo es 1 litro por persona, como les digo, a 1,5 litros en verano, incorporar un poco más de cantidad y asegurarse. Otra cosa muy importante es que no se calcula para la cantidad exacta, jamás para 3, o sea, jamás para menos, siempre para un poco más, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés un evento y son 10 personas las que van a venir, por lo menos tenés que calcular para 13, 14, 15 personas, ¿sí? Por lo menos.
Por lo menos para asegurarte, estar tranquilo, tener un stock. Si sobra, armamos ahí unas bandejitas, la vieja y querida vianda, se lo lleva la tía, se lo lleva el abuelo, todos contentos, felices de la vida. Pero si te llega a faltar, ahí muchacha, estamos complicados porque ahí sí donde nos ponemos nerviosos, empiezan a correr la gente de un lado para el otro y no queda obviamente nada bien, y ni que hablar si el cliente pagó o lo que sea por ese evento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El tema del alcohol, ahí hay que conocer al cliente. ¿Cómo vamos a hacer para conocer al cliente? Si nosotros vamos a organizar un evento, ¿sí? Vamos a hablar con el anfitrión. Por ejemplo, la madre de la quinceañera, ¿sí? Fundamental. Pieza fundamental en una de 15 la madre o el padre de la quinceañera. La quinceañera, también, fundamental hablar ahí. Pero sacar un poquito de datos, averiguar un poco más. Es decir, ¿qué promedio de edad va a venir la gente que va a venir al evento? ¿Qué promedio de edad tiene? ¿Sí? Preguntar si hay diabéticos, preguntar si hay hipertensos, preguntar, por ejemplo, si hay veganos, vegetarianos o celíacos. Eso es fundamental en un evento, ya sea de cualquier tipo. Hay que preguntar y asegurarse para ver si tenemos un menú adecuado para ese tipo de personas al momento del evento. No hay nada peor que llegar al momento del evento, que te venga un celíaco y vos decirle, no tengo nada que ofrecerte, comete una galleta de arroz, y ahí se terminó la cuestión. Ahí hay que tener mucho cuidado, el tema celíaco es sumamente delicado, pero nosotros tenemos que preverlo. Que nos diga la mala quinceañera, si vos sabés que el tío Ramón es celíaco, y tengamos ahí en cuenta algo. La prima Fernanda, por ejemplo, no sé, es vegetariana, bueno, o vegana. Tengamos alguna opción, tengamos ese as debajo de la manga, que no nos llegue el día del evento y tengamos que improvisar, que no puede pasar, pero no es lo más adecuado. Se necesita experiencia, se necesita un cocinero creativo con experiencia, se necesita tener los elementos. A veces estamos en una chacra, en un lugar lejos y no tenemos los elementos, entonces ahí es muy importante saber, y ni que hablar con el tema de las patologías, ni que hablar, tener en cuenta que tenemos que tener elementos o tenemos que tener bocados para ese tipo de personas. Fundamental. Aparte, acuérdense siempre que un cliente enojado no vuelve, obviamente, y además no nos va a recomendar, y eso, en lo que es nuestro emprendimiento, lo que sea, nos va a decaer y muchísimo. Así que tengan muchísimo cuidado con eso. Si estamos hablando de bebida alcohólica, por ejemplo, como les decía, hacer un recuento, tener un poco de idea de nuestros clientes, el promedio de edad, si son gente, por ejemplo, de 25 a 35 años aproximadamente, promedio, estoy diciendo, ¿verdad? En un evento vamos a tener que tener una buena cantidad de bebida alcohólica, es así. Vamos hablando de 2 a 3 litros por persona, tener un cálculo promedio para asegurar un stock. Depende de los grupos sociales, depende de ese grupo, cuán consumidores sean, pero hay que tener un stock y más o menos ronda por ahí. A preguntar a aquellos que toman whisky, preguntar para no llevar bebida tampoco sin sentido, llevar vodka y nadie toma vodka, tener un poquito de noción de aquellos invitados, porque por lo general una fiesta se hace con bastante anticipación y se pueden hacer alguna encuesta cortita o algunas preguntas ahí al grupo, ¿verdad? Al grupo de amigos, ¿sí? Una vez ya definido lo que es la bebida, empezamos a armar lo que son los bocados, a pensar qué vamos a servir de comida en nuestro evento. Y ahí nos toca a nosotros, nos toca nuestra parte, la parte de la cocina, ¿verdad? Entonces, una cosa que a mí me gusta empezar a pensar es en algo que contenga harina. Es barata, por eso todas las confiterías, y es así, todas las confiterías te sirven la mayoría de las cosas con harina, es barata, rinde, llena, ¿sí? Entonces, se usa mucho con el tema de la harina. Pero nosotros le vamos a dar un toque más artesanal. Por ejemplo, hacer lo que es un pan, ¿verdad? Hacer algunos panes para tener, siempre está bueno, pan tiene que haber en un evento, ¿sí? Tiene que haber, sea de la índole que sea, más nosotros estamos acostumbrados a comer con pan. Llamámosle pan a lo que es la galleta, a lo que son los grisines también, algún crocante, algo que pueda acompañar alguna salsita. Y obviamente los chacinados de Aula Taller de Cocina, los talleres de chacinado que tenemos el 17 de noviembre aquí en Colonia de Sacramento, el Paso del Chivo, de Aula Taller de Cocina, ahí que Dani les va a enseñar todo lo que son los chacinados, por ejemplo, que es la bondiola casera, longaniza o jamón cocido, por ejemplo. Una de las cosas que vas a aprender. Eso en la picada tiene que estar.
¿sí? Todo lo que son los chacinados, alguna picadita, ¿verdad? Comenzar con eso, ¿verdad? Lo que son algunos fiambres, algunos quesos, ¿sí? Aquí en Colonia Sacramento hay muy buenos quesos, así que aquellos que quieran, ya saben que acá en Colonia, yo le compramos al Chelo, ahí en lo que es la feria, espectacular lo que es el queso Colonia, bueno, tiene un montón de cosas. Paso el chivo, estoy para los chivos, ¿está? Pero arrancar una picadita está bueno, siempre con algunos fiambres. Una de las cosas que entra ahí, ¿cuánto calculo por persona? Estamos hablando de unos 50 a 80 gramos por persona, ¿sí? Eso es una buena cantidad. Panes, por ejemplo, estamos hablando de unos 4 o 5 pancitos, estamos hablando de unos 25 30 gramos cada pancito por persona, depende de la extensión que tenga el evento. Lo mismo que le dije hoy, el pan es barato, tiene que haber, llena, está bueno, ¿tá? Y ahí, bueno, empezamos con un montón de cosas, ¿verdad? Todo lo que son los panes, le vamos a dar panes de diferentes sabores, como les he explicado en varios programas, a ser saborizados, con verduras, con hierbas, con especias, con ajo, de panceta, en realidad del sabor que uno quiera. El pan podés hacer de lo que quieras. La base que tenés que utilizar para pan hay muchas, pero una de las más fundamentales es por kilo de harina, 1 kilo de harina, 1000 gramos de harina, ¿sí? Va a llevar unos 550 mililitros de agua o líquido. Que el líquido tiene que estar tibio, ¿sí? 30, 40 gramos de levadura fresca, ¿sí? O 10 a 15 gramos de levadura instantánea, ¿sí? Y es el 2% de sal que lleva en el total de lo que es la harina. O sea, para 1 kilo de harina va a llevar máximo unos 20 gramos de sal, para lo que es un pan. ¿Estamos de acuerdo? Dijimos, kilo de harina, 550 aproximadamente de líquido, ya sea que le voy a poner un poco de aceite, sumo el aceite más el agua, siempre mayor proporción de lo que es el agua, obviamente. Puede llevar leche, ¿tá? Queda un poquito más pesado, queda rico también, queda suave en sabor, pero más pesadito en peso, porque tiene la grasa. Y después, la sal, como les dije, el 2% de la cantidad de harina, o sea, unos 20 gramos máximo, puede llevar menos, obviamente, ¿tá? Y un poquito de azúcar para ayudar a trabajar lo que es la levadura en esa corona de harina, ¿sí? Eso es como para hacer pan. Entonces, si yo te digo, vamos a trabajar con líquido, con agua, con leche, o lo que sea, ahí le puedes poner jugo de remolacha, jugo de zanahoria, o de lo que tengas ganas. Hasta de vino tinto lo puedes hacer un pan que queda espectacular. Sustituirse el líquido tanto por tanto. En vez de poner 550 de lo que es agua, 550 de vino, que le vas a llevar un poquito al fuego para sacarle un poco el alcohol. ¿Ah? Hay algunas ideas como para hacer panes saborizados, que hablamos de un montón de cosas. Hierbas, especias, de queso, de ajo, de lo que tengas ganas, ¿sí? Mayonesa vegetales, que ya hemos hablado varias veces en el programa, de zanahoria, de remolacha, varios potecitos, hummus, que queda buenísimo, o lo que son los patés. Paté de hígado, ¿tá? Que es sofritar lo que es el hígado, cortado en cubitos. El hígado de pollo es mucho más suave, más rico que lo que es el hígado de vaca, ¿sí? Eso lo vas a sofritar, le agregás un poco de vino junto con cebolla, ajo, hierbas, ¿verdad? Lo sofritás bien y eso lo procesas. Lo licuás, lo procesás con el mixer bien fuerte y a esa pasta que te va a quedar le agregás un poquito menos de la mitad de lo que tenés en total de volumen. Vamos a decir, te quedó 200 gramos de esa pasta y bueno, le vas a poner unos 80 mililitros de crema de leche, ¿sí? Si te gusta, te queda más suave, queda obviamente un poco más pesado, pero queda muy rico. Si no, lo haces con base de manteca, con el mismo procesado le agregás un poco de caldo de líquido y procesás eso y te queda un delicioso paté de hígado. Podés hacer mezcla de paté de hígado y paté de pollo, o sea, un poco de suprema, por ejemplo, a esa mezcla y obviamente te va a quedar un poco seco, por eso es importante agregarle lo que es crema de leche. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con eso. Y otras ideas más, por ejemplo, ¿sí? Palitos de zanahoria, palitos de pepino, de apio, con queso crema saborizado, eso hace mucho también Dani, lo que son las entradas o picadas. Otra cosa que me fascina son los encurtidos, por ejemplo, lo que es las conservas. Morrones en conserva, puede ser perfectamente una lengua a la vinagreta, o alguna carne como peseto, ¿verdad? Con algunas verduritas en conserva, algún chutney, que es caramelizado en vinagre, lo que es cebolla, mezclado con alguna fruta, manzana, puede ser que queda muy bien.
Y eso, utilizarlo como salsita, ¿verdad? Mezclado con el paté sobre una tostada. Eso como una idea, ¿verdad? Así que tostada, el paté y arriba algún encurtido. Queso crema, palito de zanahoria, como nombraba, paté de hígado, mayonesas vegetales y pancitos saborizados. Ahí como para tener algunas ideas. Si estamos en invierno, vamos a poner cosas con bastante calorías, calentitas, ¿verdad? Como para poder armar una cazuelita, alguna entradita bien calentita para amenizar un poquito por ahí. Si no, vamos a colocar en verano ensaladitas, por ejemplo, de remolacha rallada, zanahoria, queso, y eso lo podemos poner en vasos. Vasos y cucharitas o vasos y tenedorcitos. Hay unos tenedores descartables o algo chiquitito, como para que la gente, una entradita fresca, ¿verdad? Con algunos brotes o lo que son las hierbas o especias, algo que les guste por ahí mezclado con un poquito de mayonesa y crema de leche, hacer como una coleslaw, una ensaladita con queso también o pasas al que le gusta, y armar una ensaladita bien fresca, como para la gente, si el evento es de pie, por ejemplo, ir comiendo y comiendo algo bien fresco y picando algo bien fresco. Si no, entramos en lo que son las brochettes o los pinchos, y hay un montón de ideas ahí que les voy a traer. Vamos a ir con un poquito de música, descansamos un poquitito que estuvo largo este arranque, y ya seguimos con muchísimo más picadas aquí en Sacramento Cocina. Seguimos con muchísimo más, pausa corta y ya volvemos con más Sacramento Cocina. ¿Me alcanzó Agustín? ¿No te faltó? ¿No te faltó? No, dejá que salga. Subimos un chiquitito acá. Chiquitito. Hola, hola. Nacho, ¿cómo andás? Ariel, divina. Divina, enorme está. La tota. ¿Cómo anda? Y su pasaje que se brinda, una obsesión y el deseo te alera por una imagen femenina, pero da la casualidad, esa alteración ya la tengo, por eso tantas sensaciones. Joel, ¿estás por ahí o te fuiste? Ah. ¿Quién está por ahí? Abrazo grande, gracias por estar ahí, Mucho sol por Pidirápolis hoy, qué lindo. Ese Nico se pasa, che, tapa la joda. No puedo creer que de vos necesita lo que no me guste. El sábado que te besé. ¡Nico! Hola, Nico. Picás con Gaby. Olvídate. 5.000 pesos te sale la picada con ellos. El Gaby anda mal para los cálculos, ahora no, tiene que sacar apunte. Para 3 personas compra 3 lechones más o menos. Mato, provolones, todo, no me corresponde. Hola, Nico. ¿Cómo estás, Nico? ¿Estás escuchando? Estoy con la tota. Estoy con la tota en Colonia, la casa de Dani. Esta canción pensé que era de Denis Elías y descubrí que no es de Denis Elías. Lo descubrí, Spotify me dijo. Es un mensaje oculto. Gonzalo Vidal, ¿estás por ahí? ¿En España o te fuiste a dormir ya?
Se fueron. Quedan 6. Volvemos. Bueno, volvimos de la pausa. Estábamos escuchando los Cagliaris, el tema La Razón, o Razón, algo así se llama el tema, que está muy bueno. Estamos saludando a un montón de gente que está conectada por Instagram, que viene y se va, y está por ahí a Nico, que está con Tana y con Lilian, conectados por Facebook. Les mando un abrazo grande a Dana, nuestra chef oficial, cocinera oficial aquí del programa, la que siempre nos da recetas y tips. Capaz que para el siguiente programa ya te voy a pedir que nos mandes alguna recetita, como has hecho en varios programas. Así que te invito a que nos hagas una recetita para la semana que viene. Así que si tenés tiempo, buenísimo. Bueno, seguimos con el programa. Estábamos hablando de picadas y hablamos de pila, pero pila de cosas. Realmente muchas ideas. Les decía que cosas frescas, más bien para lo que es el verano, tener en cuenta algunas ensaladitas, algunos pinchos, por ejemplo. Pinchos le llamamos tipo los palitos de brochet chiquititos, ¿verdad? Los cuales podemos armar caprese, por ejemplo, de queso, con tomates cherry y un poquito de albahaca y hacer un aceite de rúcula. El aceite de rúcula es muy rico, no sé si lo han probado, pero es básicamente licuar rúcula. Ya cuando vemos que nos van pasando los días y no la estamos usando, está bueno aprovecharla. Entonces la licuamos con aceite, obviamente, como les decía recién, y un poquito de sal, jugo de limón, si quieren, o vinagre, y eso lo usan para aderezar nuestros pinchos de caprese, que lo que tenemos que hacer es cortar 2 centímetros de queso, el que quieran, un queso mozzarella capaz, o algún dambo mejor, va a acompañar mejor, unos cubitos de dambo, una hojita de albahaca, el pinchito de brochet y un tomate cherry, y eso queda bien colorido, y se puede presentar en un plato con el aceite ese que les comentaba de rúcula, o sea, ese procesado de la rúcula, o albahaca perfectamente, con un poco hasta de ajo se le puede llegar a poner para hacer esas entradas. Hablamos también, y les comentaba de lo que son los patés, que simplemente es procesar, por ejemplo, hígado, o procesar también lo que es pollo, con un poquito de cebolla caramelizada de vino tinto arriba, en lo que es una tostadita. También hacer lo que son los nachos, o comprar nachos, una bolsa de nachos si no tenemos tiempo, o las clásicas rapiditas, o las masas rapiditas, que es muy sencilla, que es agua y harina básicamente. Y eso freírlo o ponerlo en el horno, algún crocante o algunos grisines como para poner con esas salsitas o algún tuquito o alguna salsa picante de tomate, por ejemplo. Les decía, los nachos, ¿sí? Hacer una salsa de tomate picante, lo cual va a llevar tomate fresco, cortado en cuartos, en gajos. Eso lo doramos bien con aceite de oliva o aceite común en un sartén. Le agregamos un diente de ajo, cebolla, morrón, y eso lo doramos bastante en el sartén y lo terminamos licuando hasta con ayuda de un poquito de agua y hagamos una salsita con eso. Después, por ejemplo, una cosa que nombré, panes de pita relleno, con rellenos varios, ¿sí? Rellenos varios, por ejemplo, tener varias ensaladeras esas, que además a poner un poquito de fondo, un poquito de jazz. Tenemos siempre que está bueno, de música de base. Pan de pita relleno, por ejemplo, con varias ensaladeras, con varias opciones. Y en esas opciones, abrir, por ejemplo, el pan de pita, dejarlo ya previamente abiertos. Y ahí, como les decía hoy, lechuga, tomate, rúcula, repollo cortado finamente, cebollita colorada, pepino curtido. Armar distintos potecitos y distintas salsas. Y ahí que la gente se vaya armando, me parece que es una idea genial, que se pase con pan de pita, con pan de pampata o de bocata, que le queda muy bien, o mini panes tipo chiquititos, pueden ser salvados, integrales o comunes, de semillas, ¿tá? Varias ideas por ahí, como para que la persona se pueda ir sirviendo. La cantidad aproximada, si nosotros vamos a hacer un plato principal o un menú completo, es 600 gramos por persona. Obviamente que hay gente que va a comer más, pero hay gente que va a comer menos. Depende del público. Como les decía, conocer un poco el público es importante. Entonces, si nosotros pensamos en un menú de 600 gramos, en el cual después, por ejemplo, del plato principal, vamos a comer una parrilla, la picada no puede ser demasiado abundante. Tiene que haber, pero en un momento se corta porque ya empiezan a salir cosas de la parrilla. Entonces, 600 gramos totales está bien, por ende vamos a calcular unos 150 gramos a 200 gramos por persona de picada, entre lo que es el pan, los quesos, ¿verdad? 150 a 200 gramos, hasta un poquito más podemos ir, pero acuérdense que después vamos a venir con un plato principal, imagínense que después tenemos postre, no nos va
a entrar toda la comida. Un kilo de comida es bravo comerse todo eso. Entonces, tenga más o menos una idea de aproximadamente. Después, por ejemplo, el tema de las conservas, juega un rol importante. Podemos darle también hasta algún toque un poco más gourmet, un poco más elaborado, que voy a tirar algunas ideas, pero podemos perfectamente hacer algo ya tirado para lo que es el mar, unos mejillones al ajillo que son simples, que llevan los mejillones, ajo, fileteado, ¿verdad? Pimentón bastante y vino blanco, eso reducirlo, después de sofritar bien eso, reducirlo en el fuego, y van a quedar como una salsita de fondo, y eso servirlo con panes, con galletas, queda espectacular. Calamares de la misma manera, o hasta el pollo, podemos hacerlo al ajillo y es bastante simple, o a la provenzal, que es ajo, perejil y vino blanco, ¿sí? Eso también le va muy bien a estos tipos de ingredientes. Pollo fileteado, rebozado, que ya hemos dado esa idea, unos pasados, por ejemplo, como mini milanesas, con huevo, con rallado, esos crocantes, al horno, sofritos, con alguna salsa de mostaza, salsa de barbacoa, eso le va muy bien, alguna salsa golf. A la salsa golf está bueno ponerle un poquito de coñac, de ron, por ejemplo, hierbas, que le va muy bien, como para darle otro toque, o hasta de ajo. Ajo deshidratado también le pueden poner, que queda bárbaro. Algún pincho o brochet agridulce, ejemplo, agarrar cubitos de cerdo, ananá, ¿sí? El ananá glasearlo, ya a veces cuando vienen almíbar, ya con ese mismo almíbar sacarle, y llevarlo con ese dulce que ya contiene al sartén y dorarlo bien de un lado del otro. Cuando ya ve que carameliza, ahí ya armamos los pinchitos de brochet, mini o palitos de montadientes perfectamente. Cerdo, empezamos con cerdo, seguimos con ananá, cerdo, ananá, terminamos con cerdo. Siempre las brochet empezamos por carne y terminamos con carne. Cuando hacemos una brochet siempre vamos a empezar por carne y terminamos con carne, porque la carne lo que hace es, después de cocida, se aprieta, entonces te cierra la brochet. En cambio, si pones una verdura, empezás, por ejemplo, con morrón, lo que hace ahí, justamente, la verdura como que se ablanda, entonces te puede escapar y salir de la brochet. Entonces, carne, y si tenemos panceta, la panceta siempre pegadito a lo que es la carne. O sea, carne, panceta, verduras, carne, panceta, verdura, y terminar siempre panceta, carne, ¿verdad? Como para que agarre bien el gustito de la panceta y nos quede bien cerradita la brochet. Después, por ejemplo, brochet obviamente variadas, de pollo, de cerdo, de cordero, de lo que tengan ganas, hasta de verduras, si les gusta lo vegetariano o vegano, pueden hacer perfectamente, hasta con quesos, por ejemplo, algún queso que no se funda tanto, si los que son veganos con un tofu, por ejemplo, mezclado con las verduras, ¿sí? Por ejemplo. Después, croquetas varias. El tema de las croquetas está bueno, muy bueno, ¿sí? Porque podés congelar. Ojo con las de papa, ¿verdad? Pero si son de mezclas de verduras, por ejemplo, le pones salsa blanca y verduras, o bien espesa la salsa blanca, o de carnes, o de cerdo deshilachado, en fin, esas las puedes congelar, las tenés prontas, ya en el freezer, prontas para poner a freír o al horno y que te queden bien crocantes, y eso es un stock que te vas armando previo a lo que es el evento. Armar, por ejemplo, arrolladitos primavera casero, tanto de papel de arroz o con una masa brick, que se llama, que es como un engrudo. Eso se pincelea en un sartén con una masa de panqueque. Entonces eso está bueno para tener, o hasta mismos panqueques. Ahora que digo, me acuerdo de hacer rollitos frescos de panqueques o de omelette que quedan para los rellenos de verduras. Y eso cortarlo tipo sushi y después presentar el rollito del omelette, ¿verdad? Con las verduritas adentro se puede presentar frío, tibio, que va muy bien. Arrolladitos primavera, nombré recién. Papas bravas, tener las papas ya prontas, le den la salsa. Y en el momento poner un dip y poner una buena fuente de papas, eso previamente está bueno, las calentás un poco en el momento, obviamente lo armás en el día, y es bastante sencillo, ¿sí? En fin, fundamental, de las proporciones, de no repetir ingredientes, es algo importante a tener en cuenta, o no repetir sabores. ¿A qué voy con eso? Si yo hago un pan de pimentón, le pongo pimentón al ajillo, ¿sí? Y hago todo, ¿verdad? Con todos los sabores que se repiten, o pepino, y después hago una ensalada con pepino, y en la entrada sigo pepino fileteado, no sé cuánto. Ahí ya repito sabores y la gente, el paladar se cansa. Necesita variedad, necesita mezclas, necesita temperaturas, necesita eso, ¿verdad? Es fundamental variar, y temperaturas es muy importante, y a veces sabores de contraste. Por ejemplo, picante
y dulce, agridulces, cosas así que el paladar se vaya encontrando con algo amargo, algo más bien dulzón. Ese tipo de mezclas y temperaturas son los ideales. Y ahí cuando cautivamos al cliente y sorprendemos al cliente. ¿Pero podemos ir a cosas más gourmet? Sí. ¿Cómo podemos hacer? Y obviamente, fundamental, cuando vamos a hacer las compras, el tema de la selección de los ingredientes, tener un poco de criterio a la hora de elegir los ingredientes y mirarlos bien, ¿verdad? Observar fechas de vencimiento, observar que el producto que esté comprando esté en buenas condiciones, ¿verdad? Y que sea lo adecuado a lo que vamos a trabajar. Y para armar la lista, una pavadita, pero a mí me ayuda mucho, ya que tengo muy poca memoria, en algunas cosas voy bastante distraído, me ayuda para ordenarme las compras y ni que hablar si es para trabajar, separar lo que es almacén le llamamos todo lo que es de góndola, de estantería, de almacén, ¿sí? Productos enlatados, lácteos, toda esa parte podemos separarlas, todo lo que voy a comprar en el supermercado, por ejemplo, ¿sí? Por otra parte, frutas y verduras, lo que voy a ir al puestero, a mi puestero amigo, todo lo que son las frutas y verduras. Y después todo lo que es chacinados, embutidos, o fiambres, o carnicería, ponerlo en otra columna. Entonces yo divido en 3 columnas. ¿En qué me ayuda esto? Que cuando voy a hacer la lista, cuando voy a hacer las compras, no esté buscando, acá dice una berenjena, acá dice 100 gramos de panceta, acá me dice que tengo que comprar una lata. Entonces voy al supermercado y me vuelvo loco. O voy al puestero y tengo la lista mezclada con todo. Entonces, si yo me divido en listas, voy con esa listita que me dice fiambres y carnes. Listo, eso lo resuelvo en tal lugar, está pegadito uno al lado del otro, tiqui, 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 y resuelvo perfectamente. Tengo que ir a hacer el tema de las verduras, de la misma manera, tengo una listita específica. Y ni que hablar si es para trabajar, hacer una plantilla de Excel, ayuda y muchísimo y te lleva muy poco tiempo. Ya poner ahí las cantidades que necesitas, hacer algo, eso ya es algo más organizado, pero te va a ayudar mucho, aparte te queda de respaldo. El día de mañana tenés que hacer un evento similar y sabés de dónde agarrar. El tema de las recetas, guardarlas, porque si haces un evento familiar, lo que sea, lo planificás, lo armás de esta manera y encima es exitoso, buenísimo. El próximo evento ya te agarrás de ese como base. Tener un lugar donde agarrarte, una base donde vos ya empezar a planificar a partir de ahí. Eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y replicar y, obviamente, termina el evento, al día siguiente, pensar en qué fallamos y en qué acertamos. Entonces, tratar de ir reduciendo siempre las fallas. Fallas pueden pasar siempre. Y a veces lo que hay que pensar es que cuando tenemos una falla, en un evento, en lo que sea, siempre lo primero que hay que enfocarse es la solución. Intentar de buscar la solución, obviamente prevenir lo más posible, pero lo primero que tiene que ir a la cabeza es la solución práctica. No hay agua, mandamos a alguien al súper, vamos hasta el súper y traemos 5 bidones de agua. Eso yo lo pongo siempre de ejemplo en las clases, de ese tipo de cosas. No ahogarse, sino que justamente el que organiza el evento es el que tiene que poner la cara, el que tiene que salir adelante y buscar la vuelta, que por lo general, la mayoría de los casos hay alguna solución. Alguna hay, ¿sí? Capaz que a veces es algo muy difícil, pero bueno, buscaste una alternativa, buscar alternativas, no decirle al cliente, mirá, arreglate como puedas, no. Tratar de buscar todas las formas de arreglar ese tema o ese inconveniente que te pasó es fundamental. Hacer una buena selección, como les decía, de compras, saber con anticipación y fundamental sacar bien los costos, sea para lo que sea. Sacar bien los costos y dividir bien lo que son los costos. Cuando nosotros sacamos los costos no es solamente la receta, sino que engloba un montón de cosas. Eso podemos estar hablando mucho tiempo, ¿sí? Pero incluir fundamental los gastos de tiempo. El tiempo es plata, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros, si estamos trabajando en cocina, nuestras horas de trabajo en cocina son plata, ¿sí? Es tiempo y es plata. El tema de si lo vamos a llevar a algún lugar, es tiempo de envío. Incluir todo, el gas, el alquiler, todo lo que pueda incluir de los ítems, pero llevado al tiempo que lo voy a utilizar. Si yo lo utilicé 8 horas en un mes, esas 8 horas de costos tienen que estar incluidos en el producto que te vendo, ¿verdad? En esos 20 bocados que está comiendo el cliente. Es fundamental sacarle los costos, incluir lo que es la hora separada, la hora de trabajo separada de lo que es la ganancia, ¿sí? Son dos cosas muy importantes a tener en cuenta, ¿sí? El tema de la fotografía de lo que son los productos, bueno, entran un montón, infinidad de cosas. Hablamos de un montón de cosas
en el programa del día de hoy. Ya son las 9:30. Cierra Sacramento Cocina por la 94.7 FM Libertad. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Creo que daba para seguir hablando, tenía un montón de información como para seguir compartiendo y hablando. Pero bueno, se llevaron unas cuantas ideas, yo creo. Yo también, un montón de aprendizaje, como siempre. Feliz de estar haciendo radio, feliz de estar en Sacramento Cocina por la 94.7 FM Libertad. Nos vemos la semana próxima con el último programa de Sacramento Cocina por la 94.7 FM Libertad. Saludo grande, que pasen muy bien, que tengan buena semana y vamos arriba con la cocina. Estamos desde Colega en Sacramento haciendo radio. Andrés Rodríguez por acá les deja un abrazo grande, buena semana. Chau, chau, chau. Muy bien, chau, chau, pasen bien, nos vemos. Gracias por acompañar. Muy buena idea, Ariel. Gracias. Saludos, Richard. Eduardo. Gracias. Gracias, Karina. Hola, hola. La Titi. Excelente. Gracias, beso grande. Chau, chau.